cree que ya se aprobó en la Cámara Baja, tendrá viabilidad en la Cámara Alta, veremos una conciliación, pero a final de cuentas veremos que este plan lo implemente la Administración Federal? Bueno, yo soy muy escéptico de la oposición que se está haciendo desde este momento el Partido Republicano. Recordemos que el Partido Republicano es uno de los padres de la criatura de este desastre económico en que nos encontramos. Durante la administración de George Bush y durante el mandato republicano en el Congreso de Estados Unidos desde el 2000 hasta el 2006, el gasto federal se disparó como nunca antes se había hecho desde la época de Lyndon Johnson. Así que definitivamente el Partido Republicano no es, o no sé si seguirá siendo el partido del gobierno limitado, los que creen en limitar el tamaño del Estado. Así que permanezco todavía muy escéptico del qué tan fuerte va a ser esta oposición que ellos van a hacer. Pero definitivamente el presidente Obama necesita los votos de por lo menos tres republicanos en el Senado para poder pasar este paquete. Sí, antes de pasar también, porque nos acompaña esta mañana Raúl Félix del Centro de Investigación y Docencia Económica, dígame una cosa, Juan Carlos, el plan tal y como usted lo ve, y va a descarrilar, debemos de preocuparnos si esto pasa, ¿a qué nos atenemos? ¿Las consecuencias van a ser muy negativas para nosotros y las futuras generaciones? Bueno, veamos lo que sucedió, un precedente que mucha gente habla de que esta es la crisis más fuerte que Estados Unidos ha experimentado desde la época de la Gran Depresión, en los años 30. Veamos que en los años 30 un programa similar fue puesto en práctica. El gobierno federal aumentó dramáticamente el gasto público con el fin de supuestamente resucitar a la economía. Y si nosotros vemos las tasas de desempleo 10 años después de la entrada en vigencia del plan de estos planes, todavía continúan en los dos dígitos. Había un empleo de 2 dígitos en Estados Unidos a pesar de 10 años de gasto público masivo por parte del gobierno federal. Se necesitó que llegara la Segunda Guerra Mundial y que hubiera servicio militar obligatorio para hacer desaparecer este desempleo. Así que efectivamente un plan masivo de gasto público como el que se está gestando en este momento en Washington puede prepararnos para una década de crecimiento perdido en Estados Unidos. ¡Qué barbaridad! Está con nosotros esta mañana Juan Carlos Hidalgo, es coordinador de proyectos para América Latina del Instituto Cairo. Bueno, y ahora le preguntamos a Raúl Félix del Centro de Investigación y Docencia Económica. Raúl, ¿por qué hay republicanos que dicen que hay gasto innecesario en el plan del presidente Obama? ¿Es tan negativo? ¿Tú cómo lo ves? ¿Ves muy negativo también como Juan Carlos Hidalgo el plan propuesto por Obama para salir de la crisis económica? Bueno, buenos días. Buenos días. Fíjate que, sin duda, yo no he tenido oportunidad de analizar detalle partida por partida, y no me extrañaría que dentro de un programa de ese tamaño se esté filtrando pues una gran cantidad de gasto que podríamos considerar como una pérdida neta. Sí. Pero me parece que el enfoque general del programa no adolece de este problema. Y reconozco, bueno, pues que, como lo comentaba, la experiencia de la Gran Depresión nos pone nos advierte, e igual lo hace también la experiencia reciente del Japón, de que programas de estímulos fiscales no pueden ser la solución de largo plazo del problema. Es decir, la economía podría entrar en una situación como la que vimos en los años 30 y la que vimos en Japón en los 90, de stop and go, o sea, la economía se para, luego reacciona al estímulo fiscal, finalmente termina sin crecer y a la larga pues el país acumula una enorme deuda pública que pesa mucho sobre las generaciones futuras. Ese es el riesgo real, existe, es una posibilidad. Sin embargo, la combinación que esta vez se está teniendo, a diferencia de Japón y de la Gran Depresión, de una política monetaria súper relajada, junto con un estímulo fiscal, creo que es la combinación correcta y que tiene una buena oportunidad de sacar adelante a la economía sin que esto esté garantizado. Claro. Ahora, precisamente cuando hablas de deuda, Raúl, se habla de una deuda enorme, histórica, la de Estados Unidos. Esta deuda en el idioma español se puede hablar de millones de dólares. ¿Es pagable esta deuda algún día? ¿Hasta qué generación va a pagar esto? ¿Quiénes nos enfrentamos nosotros y quiénes más y cuántas generaciones más para pagar esta deuda? ¿Saldrá Estados Unidos de su deuda o no? Bueno,
Estados Unidos y otras economías de Occidente han tenido deudas muy grandes en el pasado, precisamente alrededor del tema de las guerras. Las guerras suelen ser financiadas con deuda y Estados Unidos ha logrado pagarlas. El punto aquí es el siguiente: no hay salidas fáciles. Si la economía no logra salir adelante con crecimiento, restablecer el mecanismo normal de funcionamiento de la economía en los próximos meses, años, pues vamos a estar en una situación donde las deudas van a crecer y crecer y crecer y se volverán impagables, no solamente para el sector público, sino también para el sector privado, principalmente. Es decir, que la salida es hoy, me parece, arriesgarnos a tomar más deuda para tratar de que la economía salga adelante, resolviendo el problema financiero de los bancos, de la intermediación financiera, o inevitablemente tomar un volumen de deuda que a la larga terminará en manos del gobierno, que sería insoportable a largo plazo. Es decir, en el corto plazo no veo otra salida a la deuda pública. Claro. Y Juan Carlos, del Instituto Queiro, ¿usted ve que sí, el tomar más deuda nos lleva por ese camino inmediato de poder salir de la situación como lo plantea Raúl? Yo creo que es un problema. Estados Unidos, la deuda va a alcanzar aproximadamente un 60% del Producto Interno Bruto. Esto es una deuda bastante alta, que si bien, como dice el señor, históricamente los países de Occidente han tenido niveles altos de deuda y pueden manejar estos niveles debido a sus mercados financieros relativamente maduros. En el caso de Estados Unidos, la crisis se está dando precisamente en el sector financiero, y entonces una deuda tan alta va a haber desconfianza hacia la economía estadounidense, y dudo mucho que esta deuda se pueda financiar mediante ahorro extranjero. Así que yo creo que no es la solución que deberíamos de estar apostando. Pero quería también mencionar de que aquí lo importante es ver cómo se está gastando este paquete de estímulo, ¿verdad? Porque nosotros oímos la cifra de 550,000 millones de dólares, que incluye también que a eso se le suman recortes de impuestos para hacer un total de aproximadamente 900,000 millones. Pero ¿en qué se está gastando estos 550,000? Oiga, por favor, aguántenos los dos, a Juan Carlos Hidalgo, coordinador de proyectos para América Latina del Instituto Queiro, y a Raúl Félix, del Centro de Investigación y Docencia Económica. Tenemos una pausa, ya regresamos con ellos, muy importante. Estamos poniéndole mucha atención a lo que nos están diciendo estos expertos en economía, de si este plan nos saca o no, o nos hunde más. Todo el mundo está preocupado por esta situación. Ya regresamos, es Hoy por Hoy. Gerardo Mirtala y El Cipote. Qué bueno que estás con nosotros, muy buenos días. Gerardo Mirtala y El Cipote aquí en W Radio, La Voz del Pueblo. Nos acompañan esta mañana los expertos en economía. Estamos todos viviendo y estamos atentos de si la situación empeorará o mejorará. ¿Es bueno el plan del presidente Obama? Juan Carlos Hidalgo, coordinador de proyectos para América Latina del Instituto Queiro, y Raúl Félix, del Centro de Investigación y Docencia Económica. Bueno, veremos más inflación, esta recesión se va a agudizar, sí, no. Nos decía ya antes de salir a la pausa, Juan Carlos Hidalgo, que algo muy importante, ¿en qué se van o a dónde se han destinado ya los 700,000 millones de dólares, primero 350,000 millones? ¿A dónde se fueron? ¿En qué se van a gastar y cómo se van a gastar los 350,000 que ahora van a entrar al rescate de la crisis, y los 900,000 que se pueden aprobar? Entonces, ¿qué más agrega Juan Carlos? Bueno, sobre estos 900,000 que se están discutiendo en este momento en el Senado, hay que ver que son los políticos los que están decidiendo el destino de los fondos, y entonces yo la pregunta que le hago a los radioescuchas es: ¿qué tanto confiamos en los políticos para darle un buen uso al dinero? Y por dicha hay gente que se ha tomado el tiempo para ver en qué se está gastando
este plan de estímulo, y por eso los invito a que visiten un sitio en internet que se llama stimuluswatch.org, donde ustedes pueden ver el nombre de las partidas que están incluidas en este plan de estímulo, cuántos empleos se piensan generar en cada partida y cuánto dinero se piensa gastar en cada partida. Así vemos cómo, por ejemplo, se está incluyendo $500,000 para la construcción de un parque para perros en Chula Vista, California. También tenemos se está pensando gastar $600 millones de dólares en la construcción de un corredor culinario en Missouri. O sea, hay proyectos ridículos en este programa de estímulo, y muy poco se está discutiendo sobre la efectividad que esto va a tener en sacar a Estados Unidos de la crisis económica en que nos encontramos. Claro. Raúl, ¿tú qué opinas respecto a esto, de la manera en cómo este tipo de gastos que sí se escuchan ridículos? De esos gastos hablarían los republicanos. ¿Qué se debería de hacer para no dilapidar el dinero de esta manera? Bueno, primero, con respecto a tu pregunta inicial, de los 700,000 millones que se aprobaron en el programa, en el gobierno del presidente Bush, te diría que de ese dinero solo se ha usado 350,000 millones de dólares. Uh-huh. Y fundamentalmente se ha usado en programas de capitalización de la banca, con muy poco efectividad. Sí. No es gasto público, es decir, esto no se ha convertido en programas de gasto público, han sido programas de capitalización del sistema financiero, que, como te mencionaba, hasta este momento con poca efectividad. Mira, yo estoy de acuerdo en que hay que discutir y ver con detalles el presupuesto, y hay que eliminar en la medida de lo posible todos esos programas que son desperdicio y que no contribuyen a resolver el problema que enfrenta la economía norteamericana. Uh-huh. Sin embargo, me temo que los republicanos están señalando pues alguna serie de programas como los que acaban de mencionar, pero que eso no es el tema más importante. Esto es una especie de desviar la atención de lo que es lo más importante en Estados Unidos, y es que en este momento hay un colapso de la demanda agregada y que alguien tiene que entrar para evitar que esto genere el riesgo de una deflación persistente y de una depresión económica. ¿A dónde se debería entonces de enfocar el gasto de los 700,000 millones si en tus manos estuviera destinarlo? Yo voy a hacer esto y esta es mi fórmula para que salgamos adelante. ¿Cómo se debería de gastar esos 700,000, los 900,000 Los 900,000 millones, claro. Sí, mira, yo creo que Estados Unidos tiene, hay a veces casos donde se puede hacer un impulso a la demanda y al mismo tiempo fortalecer la oferta a largo plazo. Estados Unidos tiene infraestructura que es bastante vieja, de puentes, de carreteras, uh-huh, de trenes, de aeropuertos, y creo que ese es un lugar donde debe invertirse el dinero, en infraestructura. ¿Está usted de acuerdo también, Juan Carlos, en que sí apuntar el dinero hacia la infraestructura? Bueno, solo un quinto del plan de estímulo se está invirtiendo en infraestructura. Uh-huh. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. El resto es gasto en parques para perros. En parques para perros. Pero nuevamente, el problema con gasto en infraestructura es que es un gasto que requiere años. Uno no construye una carretera en 2 meses, uno no construye un puerto en 4 meses, y esto es un gasto que requiere mucho tiempo y por lo tanto no va a tener ningún impacto en estimular la economía que en el corto plazo, que es lo que supuestamente se pretende con este plan de estímulo. Claro, entonces usted hablaría lo que nos decía, una reducción real y de impuestos y de regulación en la planta laboral. ¿Está en peligro el American Way of Life? Bueno, sin duda alguna estamos en una crisis muy seria. Yo creo que existe mucho debate sobre si ya lo peor pasó o lo peor está por venir, sí, pero efectivamente en los próximos meses y que incluso por un par de años podríamos estar experimentando una reducción en la calidad de vida importante aquí en Estados Unidos. Y la cuestión es si nosotros pateamos la bola y queremos tirarle este problema a las futuras generaciones, o si lo enfrentamos de la mejor manera, que es tratando de reducir nuestra capacidad de gasto, que es lo que especialmente el gobierno federal, que fue lo que nos causó este problema en primer lugar. Claro, muchas gracias, Juan Carlos. Raúl, ¿tú crees que está en peligro el sistema de vida que tenemos aquí en los Estados Unidos?
cómo están las cosas y cómo ves que las están tratando de resolver? Bueno, mira, yo no creo que esté en riesgo la opción del sistema económico, es decir, del capitalismo, de economía de mercado. Lo que sí creo es que lo que fue durante muchos años una cultura de consumo, de descuido total del balance por parte de el sector privado, el consumidor, es decir, el no fijarse en la necesidad de formar un acervo de ahorro adecuado, es lo que sí está en riesgo en este momento. Es decir, no hay la menor duda de que Estados Unidos debe pasar por un periodo de unos 5, unos 10 años posiblemente, en la que hábitos olvidados como el de ahorro deben llegar a tener una importancia primordial. Claro. A los dos les agradecemos profundamente. A Juan Carlos Hidalgo del Instituto Cairo, él es coordinador de proyectos para América Latina, y como siempre también a Raúl Félix. Muchas gracias, Raúl, del Centro de Investigación y Docencia Económica. A los dos, muchísimas gracias por ayudarnos, cuando menos definitivamente la información nos alumbra a todos los que escuchamos esta mañana la intervención de ustedes dos aquí con Gerardo Mirtala y el Cipote en W Radio.